Los científicos pueden estar ocultando algo sorprendente debajo de la superficie de la Tierra. Se ha producido un acontecimiento aterrador y sus implicaciones son de gran alcance. El río Éufrates, una masa de agua que ha sustentado a civilizaciones durante milenios, finalmente se ha secado. A medida que sus aguas retroceden, los secretos escondidos bajo el lecho del río van apareciendo, secretos que son nada menos que escalofriantes. Los arqueólogos han desenterrado ruinas antiguas, sonidos extraños e inexplicables y una criatura monstruosa que desafía toda comprensión científica conocida. Aún más inquietante es el extraño parecido de estos hallazgos con las profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis. ¿Podría la sequía del río Éufrates marcar el comienzo del fin de los tiempos? ¿Estamos siendo testigos del resurgimiento de fuerzas antiguas y malévolas que han estado enterradas durante siglos? Las respuestas a estas preguntas pueden ser mucho más impactantes de lo que cualquiera podría imaginar. Estén atentos mientras exploramos estos inquietantes descubrimientos. Los niveles de agua del río Éufrates han estado disminuyendo constantemente durante años, y muchos expertos advierten que el río podría secarse por completo para 2040. Los factores que contribuyen incluyen el cambio climático, la mala gestión de los recursos hídricos y los conflictos políticos en curso sobre el acceso al agua. Sin embargo, ¿podría haber algo más en juego aquí? ¿Podría ser el drenaje del río Éufrates el cumplimiento de una antigua profecía bíblica? Según Apocalipsis 4 y 12, el secado del Éufrates es un presagio de acontecimientos catastróficos que en última instancia conducirán a la batalla final del Armagedón y al regreso de Cristo. Con el descenso del nivel del agua del río año tras año, algunos se preguntan si este es el comienzo de una cadena de acontecimientos apocalípticos predichos hace siglos. ¿Podría la sequía de este río ser una señal divina, indicando que el fin de los tiempos está sobre nosotros? ¿Estará el río completamente seco para 2040? Y si es así, ¿podrían las consecuencias ser aún más aterradoras de lo que jamás imaginamos? Antes de profundizar en este misterio, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus pensamientos y compártelo con tus amigos. Ahora, continuemos con lo que podría ser una revelación alucinante. En un giro extraordinario, poco después de que el río Éufrates comenzara a secarse, un enorme enjambre de langostas descendió sobre las áreas circundantes. Los cielos se oscurecieron con su presencia, los cultivos quedaron devastados y pueblos enteros fueron invadidos. Este evento tiene un asombroso parecido con la profecía descrita en Apocalipsis 9. Según la Escritura, después de que el quinto ángel toque su trompeta, un enjambre de aterradoras langostas se desatará sobre la tierra. Y del humo descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 3. Estas langostas no son insectos típicos. La profecía los describe con rostros humanos, dientes de león y colas de escorpión capaces de infligir tormento a la humanidad durante 5 meses. La Biblia nos dice que estas langostas atormentarán a la humanidad tan severamente que la gente buscará la muerte, pero la muerte permanecerá fuera de su alcance. Curiosamente, este brote de langostas coincidió con una lluvia de meteoritos que se produjo el 21 de abril. Algunos estudiosos han especulado que la estrella mencionada en el Apocalipsis, que abre el abismo y libera las langostas, podría estar relacionada con este acontecimiento celestial. ¿Podrían las langostas ser algo más que un simple desastre natural? ¿Podrían ser una manifestación física de una antigua plaga espiritual, desatada como parte del juicio final de Dios sobre la tierra? Pero eso no es todo, lo que los arqueólogos descubrieron a continuación es aún más escalofriante. Mientras continuaban su investigación bajo el lecho seco del río, los investigadores hicieron un descubrimiento escalofriante, los restos esqueléticos de murciélagos gigantes con una envergadura de más de 6 pies. Estas criaturas son mucho más grandes que cualquier especie conocida de murciélago, lo que deja a los científicos en un estado de desconcierto. Su inmenso tamaño y apariencia inusual han llevado a teorías que sugieren un vínculo con fuerzas espirituales oscuras. Los murciélagos han sido asociados durante mucho tiempo con la oscuridad y la actividad malévola. En el simbolismo bíblico, a menudo se les asocia con espíritus inmundos y corrupción. Por ejemplo, en Isaías 2 y 20, los murciélagos se mencionan en el contexto de la idolatría y la impureza. En aquel día, los pueblos arrojarán a los topos y murciélagos los ídolos de plata y los ídolos de oro que hicieron para adorar. ¿Podrían estos murciélagos gigantes estar atados a los ángeles caídos encarcelados bajo el Éufrates, como se describe en Apocalipsis 9, 14-15? Según la Biblia,
Estos ángeles están atados y serán liberados para traer destrucción a la tierra, causando una devastación generalizada. El descubrimiento de estos enormes murciélagos podría indicar el despertar de fuerzas espirituales oscuras enterradas en lo profundo de la tierra, esperando el momento señalado para su liberación. Pero los descubrimientos no terminan ahí. En una cueva oscura revelada por el lecho del río que retrocede, tanto los lugareños como los investigadores han informado haber escuchado un sonido aterrador que emana desde lo más profundo. No es el viento ni el agua, es algo mucho más inquietante. Algunos lo describen como un lamento, otros como una voz gutural y antigua. Algunos afirman que se parece al gruñido de un caballo, como si algo estuviera atrapado y enfurecido. Expertos en acústica y geología han intentado estudiar y registrar el sonido, pero han encontrado extrañas anomalías en la frecuencia que no se parecen a nada que se sepa que ocurre de forma natural. ¿Podría este sonido ser algo más que un simple fenómeno geológico? ¿Y si es la voz de Behemoth, la colosal criatura mencionada en el libro de Job, una bestia creada por Dios y destinada a aparecer en los últimos días? Quizás, sin embargo, este sonido no sea Behemoth en absoluto, sino algo mucho más siniestro. Los teólogos, observadores de profecías y eruditos de la Biblia consideran cada vez más la posibilidad de que el espeluznante sonido pertenezca a uno de los ángeles caídos. Estos ángeles, como se describe en Apocalipsis 9, 14 y 15, están atados bajo el río Éufrates, esperando el día en que serán liberados para causar estragos en un tercio de la humanidad. ¿Podría ser esta cueva recién descubierta la prisión de estos ángeles, y podría el sonido ser sus gritos angustiados a medida que se acerca el momento de su liberación? Los escépticos pueden argumentar que estos ángeles caídos son figuras metafóricas, pero cuando la profecía bíblica se combina con descubrimientos del mundo real, la línea entre el mito y la realidad comienza a desdibujarse. La posibilidad de que estos seres no estén muertos sino en estado de hibernación, enterrados bajo la corteza terrestre, atados hasta el momento señalado, parece más plausible cuando escuchamos estos sonidos inexplicables desde las profundidades del lecho del río, en el mismo lugar donde se dice que están encarcelados. La Biblia también habla de los Nefilim, los antiguos descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, como seres de tremenda fuerza y poder. Se decía que estas criaturas híbridas trajeron el caos y la corrupción a la tierra antes del gran diluvio. Según el libro de Enoc, los Nefilim introdujeron conocimiento prohibido a la humanidad, lo que provocó la ira de Dios y condujo al diluvio que acabó con toda la vida excepto la de Noé y su familia. Hoy somos testigos de signos de profecía bíblica que cobran vida ante nuestros propios ojos. En lugares como Estados Unidos, extraños sonidos de juicio llenan los cielos. En Argentina, Perú y Japón, los ríos se están poniendo inexplicablemente de color rojo sangre. Pero lo que está sucediendo cerca del río Éufrates es aún más alarmante. Un sonido inquietante se eleva desde debajo del lecho del río, y la pregunta permanece, ¿es este el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis? ¿O algo aún más oscuro está despertando desde las profundidades de la tierra? Quédese con nosotros, porque los descubrimientos que salen a la luz pueden revelar que el fin de los tiempos no solo está cerca, sino que puede que ya hayan comenzado. Recientemente, los residentes cerca del río Éufrates informaron haber escuchado sonidos inquietantes que surgían debajo del lecho seco del río. Algunos han descrito los sonidos como parecidos a lejanos toques de trompeta, mientras que otros creen que son los gritos de una criatura que intenta comunicarse desde las profundidades de la tierra. El origen del sonido sigue siendo un misterio, lo que lleva a especulaciones descabelladas sobre su causa. ¿Podrían ser los movimientos de criaturas antiguas, enterradas durante mucho tiempo bajo el río? Algunos incluso han sugerido que podría ser el llamado de una sirena, una criatura de mitologías antiguas. Las sirenas han sido parte del folclore durante siglos, pero en textos antiguos, incluido el libro de Enoc, aparecen referencias intrigantes a seres acuáticos similares a las sirenas. Estos textos describen espíritus del agua vinculados a civilizaciones antiguas. ¿Podría una de estas criaturas haber surgido del Éufrates? Por extrañas e inquietantes que parezcan, estas preguntas están ganando atención rápidamente a medida que los misterios del río Éufrates continúan desarrollándose. Los textos de la antigua Babilonia ofrecen relatos fascinantes de dioses del mar, como Oans, que eran representados como seres misteriosos, mitad humanos y mitad peces. Estas figuras se encuentran entre las primeras representaciones de lo que ahora podríamos reconocer como criaturas parecidas a sirenas. La posibilidad de que un ser así pueda vivir bajo el río Éufrates desafía nuestra comprensión tanto de la biología como de la historia. Aún más desconcertante, sin embargo, es el sonido inexplicable registrado debajo del río,
un fenómeno que desafía la explicación científica convencional. Antes de profundizar más, tómate un momento para tocar el botón me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios a continuación. Sigamos adelante. El libro de Enoc, uno de los textos más intrigantes y significativos que faltan en la Biblia, profundiza en los orígenes de las sirenas y su conexión con los antiguos seres celestiales. A lo largo de los siglos, han surgido innumerables informes sobre criaturas parecidas a sirenas en diversas culturas. Aunque se les conoce con diferentes nombres en diferentes tradiciones, todos estos seres comparten rasgos físicos notablemente similares. Esto plantea una pregunta apremiante: ¿podrían estas entidades ser más que un mito? El libro de Enoc proporciona una respuesta sorprendente. Vincula a las sirenas con los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron de los cielos y tomaron esposas humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6, 2. Esta unión prohibida entre ángeles y humanos se consideró un acto grave y los Nefilim finalmente fueron destruidos en el gran diluvio. Sin embargo, las mujeres que dieron a luz a los Nefilim fueron maldecidas y transformadas en sirenas, como se describe en Enoc 19, 2. Esta oscura conexión entre sirenas y seres celestiales arroja nueva luz sobre el misterio de sus orígenes. En la Biblia, ciertas criaturas marinas están asociadas con la corrupción espiritual. Un ejemplo notable es el Leviatán, mencionado en Isaías 27, 1. El libro de Apocalipsis 21, 1 incluso sugiere que en la nueva tierra no habrá mar, tal vez porque las entidades malditas que habitan en aguas como el Éufrates están destinadas a ser erradicadas. Pero, ¿podrían los sonidos que emanan debajo del Éufrates estar conectados con algo aún más extraordinario? Algunos han propuesto que el sonido puede ser un signo de actividad extraterrestre. La idea de que el Éufrates se asienta sobre una antigua base alienígena o un portal interdimensional ha intrigado a los investigadores, especialmente a medida que han aumentado los avistamientos de ovnis cerca del río. ¿Podrían los misteriosos seres bajo el río tener un origen extraterrestre? ¿Podrían los antiguos extraterrestres haber dejado rastros de su influencia en la civilización humana primitiva? ¿Está ahora el Éufrates revelando sus secretos ocultos durante mucho tiempo? Si bien esta teoría puede parecer extravagante para algunos, la naturaleza inexplicable de los sonidos provenientes de debajo del Éufrates es innegablemente inquietante. Aún no ha surgido ninguna explicación natural o biológica para explicar estos ruidos espeluznantes. Todo esto, por ahora, sigue siendo pura especulación. Sin embargo, hay más en la historia. Aún más escalofriante que los sonidos mismos fue el descubrimiento que hicieron los arqueólogos cuando los niveles del agua del Éufrates comenzaron a bajar. Debajo del lecho agrietado del río, descubrieron una estatua colosal, una reliquia escalofriante que parece representar un momento en el que 4 ángeles caídos, atados al río Éufrates, serán desatados para iniciar una guerra catastrófica, una que se cobrará la vida de 1/3 de la humanidad. Esta profecía, profundamente arraigada en la tradición bíblica, ha cautivado a eruditos y creyentes durante siglos. Como sugieren los acontecimientos recientes alrededor del río Éufrates, esta antigua profecía puede estar a punto de cumplirse. El libro de Apocalipsis 9, 13 y 15 describe cómo, en un momento específico, 4 ángeles poderosos atados en el Éufrates serán liberados para desatar la destrucción en la tierra. El pasaje dice: el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, preparados para este preciso momento de la historia, están destinados a provocar una guerra devastadora que diezmará a 1/3 de la humanidad. Muchos consideran que hoy en día el secado del río Éufrates es una señal de que esta profecía pronto se cumplirá. Apocalipsis 4 y 12 ilumina aún más esta profecía al afirmar: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Esto sugiere que el secado del río es un precursor de una guerra inminente que involucrará a naciones poderosas. ¿Podrían las naciones del Este, China, Rusia e Irán, estar preparándose para tal conflicto profetizado? ¿Y podrían las crecientes tensiones en Medio Oriente indicar que los 4 ángeles caídos están a punto de ser liberados? Estas son las preguntas que tienen tanto a los eruditos como a los creyentes reflexionando sobre el significado de la rápida desaparición de las aguas del Éufrates. La mención de un ejército de 200 millones de hombres en Apocalipsis 9 y 16 ha dejado a muchos desconcertados. El pasaje dice: el número de las tropas montadas era el doble de 10.000 por 10.000.
Escuché su número. ¿Qué podría representar este enorme ejército? Algunos especulan que puede ser una fuerza demoníaca, mientras que otros creen que puede referirse literalmente a un ejército militar formado por poderosas naciones modernas. ¿Podría ser esto una referencia al surgimiento de una alianza militar global? Muchos han señalado a China, con sus vastos recursos militares, como un actor clave en esta visión profética. La creciente presencia militar de Rusia, así como el fortalecimiento de las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha llevado a algunos a especular que una futura coalición militar podría estar involucrada en el conflicto predicho en la profecía. En medio de estas intensas especulaciones, el descubrimiento de una estatua que se asemeja a un ángel caído debajo del río planteó preguntas aún más intrigantes. La estatua, parcialmente sumergida y dañada, con sus alas rotas y su expresión retorcida e inquietante, ha generado sorprendentes comparaciones con los ángeles caídos descritos en Apocalipsis 9, 14-15. Surge la pregunta, ¿por qué se colocó esta estatua aquí, escondida bajo capas de limo y sedimentos durante siglos? ¿Podría esta estatua ser algo más que un simple artefacto antiguo? ¿Podría representar una poderosa fuerza espiritual, un ser angelical retenido bajo el Éufrates durante milenios? Si el río Éufrates realmente se está secando como parte del cumplimiento de la profecía, el desenterramiento de esta estatua podría indicar que las barreras que mantienen a raya a estos seres sobrenaturales se están debilitando. ¿Podría este descubrimiento ser también una advertencia dejada por una civilización antigua, que comprendió los peligros que acechaban bajo el Éufrates? El momento de esta revelación, junto con los extraños sonidos y otras señales proféticas que están surgiendo en todo el mundo, sugiere que estos eventos están lejos de ser una coincidencia. Estén atentos, porque lo que suceda a continuación podría cambiar completamente nuestra comprensión tanto de la Biblia como de los últimos días de la humanidad. En el curso de las excavaciones en curso cerca del Éufrates, salió a la luz otro hallazgo sorprendente, un pergamino, enterrado cerca de la estatua del ángel caído, que podría contener la clave para comprender los misterios más profundos que rodean a este antiguo río. El pergamino, notablemente bien conservado a pesar de haber estado enterrado durante siglos, se parece mucho en estructura y estilo a los rollos del Mar Muerto. El contenido del pergamino es igualmente notable. Las traducciones preliminares revelan que contiene referencias a los Nepilim, los gigantes nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, Génesis 6, 4. El pergamino describe no solo la existencia de estos seres híbridos sino también su conexión con la profunda corrupción espiritual que plagó el mundo antiguo y el posterior juicio de Dios. Este extraordinario descubrimiento puede ser solo el comienzo de descubrir misterios aún más profundos que rodean al Éufrates y las profecías que durante mucho tiempo han estado entrelazadas con él. Los rollos descubiertos en un misterioso descubrimiento contienen referencias crípticas a eventos que aún no se han desarrollado, dando a entender que la liberación de los ángeles caídos y el surgimiento de los Nefilim pueden estar estrechamente relacionados con el secado del río Éufrates, tal como se predijo en Apocalipsis 9, 14-15. Si esta interpretación resulta ser cierta, los recientes descubrimientos a lo largo del Éufrates podrían servir como señales inequívocas de que estas antiguas fuerzas se están agitando, preparándose para cumplir sus roles en el drama apocalíptico de los últimos días. La intrigante ubicación de estos pergaminos cerca de una estatua solo profundiza el misterio. Plantea la posibilidad de que fueron sellados juntos deliberadamente, tal vez como una advertencia para las generaciones futuras o como un medio para protegerse contra las fuerzas muy oscuras descritas en los textos. Aunque estas preguntas siguen sin resolverse, la combinación del descubrimiento de los rollos, la enigmática estatua y los espeluznantes sonidos que emanan de debajo del río sugiere fuertemente que estamos siendo testigos del lento desarrollo de un enigma bíblico oculto durante mucho tiempo. La conexión entre los ángeles caídos, los Nefilim y extrañas entidades parecidas a sirenas podría ser más que una mera coincidencia. Es muy posible que sea evidencia de que las antiguas profecías están comenzando a manifestarse en la era actual. El río Éufrates, un hito geográfico de profunda importancia, es mucho más que una simple masa de agua, históricamente ha sido el elemento vital de la región. Durante miles de años, ha sustentado civilizaciones, regado cultivos, alimentado ganado y servido como vínculo espiritual con el mundo antiguo. Su flujo incesante, aparentemente eterno, ha sido un símbolo constante de vida, hasta ahora. Los acontecimientos recientes a lo largo del Éufrates han sorprendido tanto a los científicos como a los creyentes. Una serie de sucesos aterradores y antinaturales han dejado a las comunidades en shock. El fenómeno comenzó con un repentino chaparrón de lluvia roja,
espesa y oscura como sangre, que empapó el agrietado lecho del río. La tierra que alguna vez fue fértil se transformó rápidamente en un páramo árido y carmesí, mientras el olor metálico del hierro llenaba el aire. Los aldeanos, presas del miedo, buscaron refugio mientras el cielo se oscurecía de una manera que desafiaba las leyes de la naturaleza. Como si esto no fuera lo suficientemente inquietante, pronto siguió una violenta tormenta de arena roja, que se tragó la región en una espesa nube de polvo que tapó el sol y volvió casi imposible la visibilidad. El calor opresivo que siguió pareció quemar todo a su paso. La luz del día se convirtió en noche cuando los vientos aullaron a través del paisaje desolado, creando una atmósfera de temor y confusión. Cuando la tormenta amainó, la devastación continuó. Enjambres de langostas, oscureciendo el cielo y extendiéndose de horizonte a horizonte, descendieron sobre la tierra. En cuestión de momentos, despojaron de cultivos a campos y aldeas, destruyendo un suministro de alimentos ya frágil y dejando a comunidades enteras en la desesperación. Sorprendentemente, han aparecido informes similares sobre lluvias de sangre y enjambres de langostas en otras partes del mundo, incluidos el Reino Unido, la India y China. ¿Podrían estos extraños sucesos ser más que meros desastres naturales? ¿Podrían ser señales de un cambio espiritual de largo alcance, posiblemente incluso del cumplimiento de la profecía bíblica? El libro de Apocalipsis aborda específicamente el río Éufrates y los acontecimientos catastróficos que rodearán su secado. Apocalipsis 9, 13-21 describe un momento aterrador en la historia cuando 4 ángeles, atados durante mucho tiempo en el Éufrates, son liberados para traer juicio sobre la tierra. El texto profetiza, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles han estado encarcelados durante siglos, esperando el momento señalado para desatar su ira. Una vez liberados, liderarán un ejército de 200 millones de jinetes, provocando muerte y destrucción a una escala inimaginable, provocando la muerte de 1/3 de la humanidad. La ira de estos ángeles estará acompañada de plagas de fuego, humo y azufre que brotarán de las bocas de terroríficos caballos con cabeza de león y colas de serpiente. A pesar de esta inmensa devastación, el Apocalipsis enfatiza que aquellos que sobrevivan se negarán a arrepentirse. En lugar de volverse a Dios ante un juicio abrumador, persistirán en su idolatría, hechicería, inmoralidad y robo, lo que reflejará una profunda ceguera y terquedad espiritual. Los ángeles caídos que están atados en el Éufrates no son meros seres ordinarios. Se trata de ángeles caídos, como lo confirma 2 Pedro 2, 4, que han estado encadenados desde la antigüedad, esperando el momento de su liberación. La región que rodea el Éufrates lleva consigo una oscura historia espiritual, que se remonta a los acontecimientos registrados en el Génesis. Fue aquí donde ocurrió el primer asesinato, cuando Caín mató a Abel. También fue el corazón del antiguo imperio babilónico, famoso por su idolatría y desafío a Dios. El Éufrates fue el lugar del primer intento rebelde de la humanidad de desafiar la voluntad de Dios mediante la construcción de la Torre de Babel. Esta región, impregnada de rebelión humana y corrupción espiritual, sirve como un lugar apropiado para acontecimientos trascendentales del fin de los tiempos. El descubrimiento de la estatua y los extraños sonidos bajo el Éufrates pueden significar que las cadenas espirituales que retienen a estos ángeles caídos están comenzando a debilitarse. Anteriormente en Apocalipsis 9, encontramos una descripción de una plaga de langostas demoníacas, encabezadas por Apolo, el ángel del abismo. Estas langostas se sueltan para atormentar a la humanidad durante 5 meses y se las describe con cara de hombre, cabello de mujer y aguijón de escorpión. Los recientes enjambres de langostas cerca del Éufrates podrían ser un presagio de este juicio mayor que está por venir. Así como la lluvia de sangre y el secado del río se alinean con la profecía bíblica, las langostas pueden ser una señal temprana de que las fuerzas sobrenaturales de destrucción se están preparando para ser desatadas sobre la tierra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el Éufrates? La sequía del Éufrates no es simplemente un evento geológico, tiene un profundo significado profético. Apocalipsis 4 y 12 habla de que el Éufrates se seca para dar paso a los reyes del este, lo que probablemente indica la llegada de un ejército masivo que marchará hacia la batalla final de Armagedón. La convergencia de lluvia de sangre, tormentas rojas y enjambres de langostas podrían ser señales siniestras de que la liberación de los 4 ángeles y el ejército de 200 millones de hombres se acerca. Si esto es cierto, los acontecimientos que se desarrollan cerca del Éufrates no son aleatorios, son parte de un plan divinamente orquestado que conduce al juicio final. La Biblia enfatiza que Dios permite estos juicios no simplemente como castigo sino como un llamado final al arrepentimiento.
En Apocalipsis 9, incluso después de presenciar una gran muerte y destrucción, la humanidad se niega a volverse a Dios. Este endurecimiento de los corazones refleja una ceguera espiritual que ha persistido a lo largo de la historia. Así como Faraón se negó a arrepentirse durante las plagas de Egipto, la humanidad en los últimos tiempos resistirá el llamado divino a regresar a Dios, incluso frente a la evidencia abrumadora de su poder y juicio. Las profecías tanto en Joel 2 como en Ezequiel 38 describen ejércitos invasores y plagas catastróficas, lo que refuerza la idea de que estos eventos son el cumplimiento de antiguas advertencias. Estas profecías dejan claro que el juicio no es meramente punitivo, es una oportunidad para revelar la verdad y ofrecer a la humanidad una última oportunidad de arrepentirse. Entonces, ¿qué viene después? Si el río Éufrates realmente se está secando y fenómenos extraños como lluvia de sangre y enjambres de langostas se están manifestando en todo el mundo, es posible que estemos entrando en una fase crítica de la profecía bíblica. La liberación de los 4 ángeles podría desencadenar una serie de acontecimientos del fin de los tiempos, incluidos conflictos globales, colapso económico y plagas sobrenaturales. El ascenso de potencias globales alineadas con la profecía bíblica, como la creciente influencia de las naciones BRICS, podría señalar el surgimiento de los reyes del este descritos en el Apocalipsis. Los inquietantes acontecimientos ocurridos cerca del Éufrates tal vez no sean meros desastres naturales, podrían ser el comienzo de la cuenta regresiva final para la segunda venida de Jesucristo. Los extraños y aterradores fenómenos que se desarrollan alrededor del río Éufrates son un poderoso recordatorio de que la profecía bíblica se está desarrollando ante nuestros propios ojos. El secado del río, el descubrimiento de la estatua, la lluvia de sangre y los enjambres de langostas se alinean con las advertencias del Apocalipsis sobre el fin de los tiempos. Este no es un momento para el miedo, sino para la toma de conciencia y la preparación espiritual. La Biblia deja claro que Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de estos aterradores acontecimientos. La pregunta apremiante sigue siendo, ¿prestará atención la humanidad a estas advertencias divinas y volverá a Dios antes de que sea demasiado tarde? Manténgase alerta. Manténgase preparado. El fin de los tiempos puede estar más cerca de lo que pensamos. Y a medida que el próximo descubrimiento se avecina en el horizonte, es posible que pronto nos demos cuenta de cuán cerca están realmente los días finales. Las señales están a nuestro alrededor. Las imágenes de lluvia de sangre y tormentas de arena roja trazan un marcado paralelo con las plagas relatadas en el libro del Éxodo y los signos apocalípticos que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Cuando suene la sexta trompeta, se predice que 4 ángeles, atados al río Éufrates, liderarán un ejército de 200 millones de jinetes que provocarán muerte y devastación, aniquilando a 1/3 de la humanidad. Si el Éufrates ahora se está secando, acompañado de un número cada vez mayor de signos sobrenaturales, podría significar que se acerca el momento en que sonará la sexta trompeta. La referencia en el libro de Enoc a las sirenas, en relación con los ángeles caídos, amplifica la noción de que el mundo no solo está siendo testigo de un despertar espiritual sino también de un ajuste de cuentas. Estas sirenas, ligadas a la unión corrupta entre los vigilantes, ángeles caídos, y las mujeres humanas, sirven como siniestros recordatorios de las consecuencias de la rebelión espiritual y la historia oculta de la humanidad. La aparición de tales símbolos podría indicar que la humanidad está al borde de enfrentar las consecuencias de estas antiguas transgresiones. En conjunto, las señales, el secado del Éufrates, los sonidos misteriosos, el descubrimiento de artefactos relacionados con los nefilim y los crecientes enjambres de langostas, sirven como presagios de que podemos estar acercándonos a la cuenta regresiva final para el enfrentamiento final. La séptima trompeta, después de los acontecimientos catastróficos desatados por los 4 ángeles y la destrucción provocada por la sexta trompeta, anunciará el regreso de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Apocalipsis 11 y 15 da voz a este momento profético. El séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, el reino del mundo ha llegado a ser reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. La Biblia es clara en que antes del regreso de Cristo, habrá gran tribulación, abundarán las guerras, las plagas, los desastres naturales y el engaño espiritual. Los acontecimientos extraños e inquietantes que ocurren hoy bien pueden ser advertencias tempranas de estas tribulaciones venideras. Incluso en medio de juicios tan abrumadores, el Apocalipsis revela que muchos se negarán obstinadamente a arrepentirse. A pesar del caos y la devastación, la ceguera espiritual y la dureza de corazón de la humanidad impedirán que muchos regresen a Dios.
Esto sirve como un escalofriante recordatorio de que, si bien la misericordia de Dios sigue estando disponible, la ventana para el arrepentimiento se está cerrando rápidamente. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La sequía del Éufrates y el surgimiento de signos proféticos no son meras coincidencias. Son parte de un plan divino que se desarrolla ante nuestros ojos. Estos eventos sirven como un llamado a la acción tanto para creyentes como para no creyentes. Ahora es el momento de fortalecer nuestra fe, buscar la guía de Dios y prepararnos para lo que está por venir. Las señales son inconfundibles. Las profecías se están cumpliendo. Suenan las 7 trompetas. La pregunta sigue siendo, ¿estás listo? El descubrimiento de artefactos antiguos bajo el río Éufrates provocó conmoción en la comunidad arqueológica, incluso entre los investigadores más escépticos. Se desenterraron una espada, un escudo y una armadura colosales en las profundidades del lecho del río, y su tamaño estaba más allá de toda comprensión. La espada, mucho más grande y gruesa que cualquier arma humana, desafiaba la comprensión convencional, al igual que el escudo, tan enorme y pesado que incluso el hombre más fuerte apenas podía levantarlo. La armadura parecía estar construida para una figura mucho más grande que la de un humano promedio, lo que sugiere que estaba destinada a un ser de extraordinaria estatura y fuerza. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la artesanía de estos artefactos. Aunque parecían antiguos, los materiales estaban inusualmente bien conservados y el metal tenía una extraña cualidad iridiscente, diferente a todo lo conocido en la metalurgia moderna. Los grabados en la espada y el escudo se parecían a símbolos encontrados en los antiguos textos mesopotámicos y semíticos tempranos, muchos de los cuales se han relacionado con referencias a los nefilim. Se decía que estos seres híbridos, descritos en Génesis 6:4 como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, poseían fuerza e inteligencia sobrenaturales y un hambre insaciable de violencia y destrucción. Según los relatos bíblicos, los nefilim estuvieron entre las principales razones del gran diluvio, ya que su existencia contaminó el linaje de la humanidad y dio lugar a violencia y corrupción generalizadas. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. El tamaño y la construcción de estas armas sugieren que fueron diseñadas para ser utilizadas por seres de inmensa fuerza, de acuerdo con las descripciones de los nefilim. Si estos artefactos pertenecen a los nefilim, confirmaría que estos antiguos gigantes no solo caminaron sobre la tierra sino que también participaron en la guerra. La espada mostraba signos de daño en batalla, con cortes profundos a lo largo de la hoja y bordes desgastados, lo que indicaba que había sido empuñada en combate. Aunque la armadura estaba muy corroída, conservaba marcas que se parecían mucho a las descritas en los antiguos textos apocalípticos. Algunos investigadores especularon que los símbolos podrían estar relacionados con el antiguo panteón mesopotámico, mientras que otros creían que estaban conectados con fuerzas más oscuras y siniestras, como las descritas en el libro de Enoc, los vigilantes y su descendencia corrupta. ¿Podría este descubrimiento ser una prueba del regreso de los nefilim? Si estas armas y artefactos son realmente reliquias de los nefilim, las implicaciones son profundas. Su resurgimiento puede indicar que las barreras espirituales que alguna vez frenaron a estos seres antiguos se están debilitando. El Apocalipsis habla de un tiempo en el que fuerzas sobrenaturales, incluidos los ángeles caídos y sus descendientes, caminarán sobre la tierra una vez más. El ascenso de los nefilim está directamente relacionado con la llegada de los reyes del este, como se predijo en Apocalipsis 4:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Los reyes del este a menudo son interpretados como líderes poderosos que se levantarán en los últimos días, liderando un ejército masivo hasta la confrontación final en Armagedón. El descubrimiento de estas antiguas armas bajo el Éufrates puede significar que los preparativos para esta guerra apocalíptica ya están en marcha. Lo que hace que este hallazgo sea aún más inquietante es su posible conexión con las potencias globales modernas. Algunos estudiosos han interpretado el ascenso de las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, naciones situadas geográficamente al este del Éufrates, como una encarnación moderna de los reyes del este. Estas naciones han demostrado una creciente agresión militar, expansión territorial y una creciente influencia política, lo que sugiere además que los reyes del este profetizados tal vez ya estén reuniendo fuerzas para la batalla final. No se puede ignorar el vínculo con los ángeles caídos y la profecía.
Se cree que los Nefilim son descendientes directos de los vigilantes, los ángeles caídos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. El libro de Enoc detalla cómo los vigilantes impartieron conocimientos prohibidos a la humanidad, incluida la fabricación de armas, la hechicería y la manipulación genética, lo que finalmente condujo al nacimiento de los Nefilim. El descubrimiento de estas armas cerca del Éufrates podría ser una señal de que este conocimiento prohibido, y tal vez incluso los propios vigilantes, están comenzando a resurgir. El Apocalipsis advierte que el secado del Éufrates allanará el camino para un conflicto espiritual y militar masivo. ¿Podría la liberación de los 4 ángeles atados en el Éufrates señalar el regreso de los Nefilim y el comienzo de la batalla espiritual final entre el bien y el mal? El enorme tamaño y la construcción de la armadura encontrada cerca del río apuntan a un ser de extraordinaria fuerza, posiblemente un guerrero Nefilim caído. Si los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, ¿cómo podría haber sobrevivido esa armadura? ¿Podría ser que los Nefilim no fueron completamente aniquilados sino más bien atados u ocultos hasta el momento de su regreso profetizado? La ubicación estratégica del Éufrates es significativa, este río ha sido un sitio fundamental en la historia bíblica durante milenios. Marcó el límite del antiguo jardín del Edén, Génesis 2 y 14, y fue testigo del ascenso y caída de Babilonia, una ciudad sinónimo de corrupción e idolatría. El Apocalipsis advierte que el río se secará para preparar el camino para el conflicto final antes del regreso de Cristo. El descubrimiento de artefactos relacionados con los Nefilim en esta área podría ser una señal de que antiguos poderes tanto espirituales como físicos están despertando. Si estos artefactos están realmente vinculados a los Nefilim, serviría como un escalofriante recordatorio de que el conflicto espiritual descrito en el Apocalipsis no es una metáfora distante, es una realidad literal que se desarrolla ante nuestros ojos. Además, el ascenso de los reyes del Este sugiere que la dinámica del poder global se está alineando con la profecía. La creciente inestabilidad política, las crecientes tensiones militares y el descubrimiento de armas construidas para gigantes apuntan a un conflicto inminente de proporciones bíblicas. ¿Podrían regresar los Nefilim? Si estos artefactos son realmente sus reliquias, entonces la pregunta se vuelve aún más aterradora: ¿se están preparando los Nefilim para caminar sobre la tierra una vez más? El Apocalipsis advierte sobre un tiempo en el que fuerzas sobrenaturales caminarán sobre la tierra, llevando a la humanidad a un periodo de gran engaño y destrucción. El regreso de los Nefilim podría marcar el capítulo final de la historia humana, la batalla definitiva entre el bien y el mal antes del regreso de Jesucristo. El Éufrates se está secando. Los artefactos han sido desenterrados. Los reyes del Este se están levantando. Se está preparando el escenario para la confrontación final descrita en el Apocalipsis. ¿Estamos siendo testigos del comienzo del regreso de los Nefilim y de la cuenta atrás para la batalla final? Solo el tiempo revelará la respuesta. Pero una cosa es segura: los signos del fin de los tiempos ya se están manifestando ante nuestros ojos. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, recurramos también al mensaje eterno de arrepentimiento que se encuentra en las Escrituras. En Jonás 3, 1-10, se nos recuerda el poder transformador del arrepentimiento, cuando el pueblo de Nínive se apartó de sus malos caminos y encontró misericordia de Dios. De manera similar, Jesús enseña en el Evangelio de Lucas que debemos priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo, así como María eligió la mejor parte al sentarse a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Ahora es el momento de reflexionar, arrepentirnos y fortalecer nuestra determinación espiritual mientras nos preparamos para lo que nos espera.